Que el Señor toque los corazones de aquellos que nos están mirando a través de Zoom, a través de Facebook, que también el Señor los acompañe con su Santo Espíritu. Realmente, en primer lugar, quiero darle gracias a Dios porque por este privilegio, ¿no?, de poder estar acá. Estoy tan contento, tan feliz. Sabemos que a muchos a veces no les es fácil, pero nosotros estamos confiados. En primer lugar yo, porque sé que el Señor es el que va a guiar este servicio. Y hoy quiero comenzar hablando de una palabra tan corta dentro del vocabulario, que tiene dos letras, y es la palabra fe. Así como la palabra felicidad, también, que comienza con fe, y que es una palabra tan grande para atesorarla en nuestras vidas y que proviene de Dios. Es un alimento tan esencial y tan importante para nuestra vida. Hoy lo hemos podido comprobar en la escuela sabática. Así que bueno, hoy lo quiero invitar también que abramos la palabra en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos 21 y 22. Hoy vamos a leer varios versículos, en la cual muchos de ellos ya lo conocemos, pero es muy lindo poder recordarlo. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviere fe y no dudareis, no solo haré esto de la higuera, sino que a este monte dijera: quítate y échate en el mar, y será hecho. Y todo, qué hermoso que dice acá, ¿no? Acá empieza con la, y todo lo que pidiere en oración, creyendo lo recibiréis. Porque podía haber escrito: y lo que pidieres en oración lo recibiréis, pero acá dice todo. Cuando dice la palabra todo, es todo, hermano. A veces no comprendemos esta parte, ¿no?, que dice todo. Muchas veces los seres humanos desean que las cosas sean hechas a nuestro modo, ¿no? Y cuando vamos a Dios, le llevamos una lista de pedidos y queremos que Dios actúe como nosotros deseamos. Cuando deberíamos dejar que Dios maneje la situación y de esa manera nos sorprenda con lo que nos quiere mostrar, con lo que Él quiere para nosotros. Muchas veces los seres humanos corremos de gran peligro por la falta de fe al momento de orar. Cuando nosotros nos ponemos, o cuando nosotros le pedimos a Dios, debemos creer que Él puede resolver nuestros problemas. No debemos dudar. Y que tiene el control también de la situación. Y que este peso que nosotros le entregamos en nuestras vidas ya debe ser soltado. Muchas veces nos pasa que cuando terminamos de orar, decimos amén, abrimos nuestros ojos y las cosas están de la misma manera. Entonces nuestro corazón empieza a carcomer la duda, la cual es el enemigo que empieza a sembrarla. ¿Para qué? Para podernos desanimar de nuestra confianza que debemos depositar en Dios. Y cuando esa duda comienza a carcomer nuestros sentimientos, nuestro corazón, decimos que es en vano orar y que no vale la pena. Por eso, la duda es el peor enemigo de la fe. Por eso, el que se acerca a Dios es muy importante creer para poder luego llegar a la obediencia. Dios es poderoso y siempre va a tener una respuesta muy convincente para nosotros, para nuestra vida, porque Él sabe lo que necesitamos y sabe lo que es mejor para nosotros. A veces, porque debemos aprender a creer en la soberanía de Dios.
en ese amor que Él tiene para el cuidado de todos nosotros. De nada vale la pena hacer oraciones tan extensas si después entra la duda. La falta de fe es lo que nos puede impedir a llegar a que Dios otorgue las bendiciones que tanto necesitamos, que Él quiere entregarnos, ¿no? No confundamos que el tener fe podemos manipular la voluntad de Dios. La fe nos enseña a aceptar la voluntad de Dios, que es lo que debemos aprender. La fe nos enseña a saber esperar, a saber aceptar. La fe no es que puedo cambiar la voluntad de Dios. Ella me enseña a esperar la soberanía de Dios. A veces los seres humanos somos impacientes, ¿no? Queremos que ya todo. Dios necesita hacer un trabajo en nuestra vida. Por eso que hoy queremos decirle que también tome nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene algo mejor para nosotros. Si pensamos de esa manera, eso es fe. Porque la palabra corta en nuestro vocabulario, tan corta, es lo más importante y extraordinario que podemos experimentar. Jesús nos enseña que lo más indispensable antes de orar, la oración es la llave en las manos de la fe. La oración es como yo me encuentro físicamente. Ojo con lo que quiero decir. Mientras más oro, menos preocupación tengo. De esa manera, mejor físicamente me voy. O sea que no es necesario hacer gimnasia para estar saludablemente y físicamente, para que nuestra oración sea escuchada o poder orar. No. Nosotros debemos aprender, y es lo que siempre hacemos cuando oramos, siempre le estamos entregando preocupaciones al Señor. Pero es importante eso, que a medida que más lo hagamos, menos vamos a estar preocupados de las cosas que nos apartan o nos hacen poner triste o no nos deja avanzar. Ahora que ya hemos entendido cómo debemos orar, dejemos de preocuparnos para poder tener una salud mejor. Porque cuando tenemos una mente sana, vamos a poder conseguir tener un cuerpo también sano, ¿no? A veces en nuestra cabecita anida las cosas que nosotros le queremos o le dejamos, ¿no? Nuestra cabeza es como una computadora, es un disco rígido. Ella trabaja de la manera como nosotros la cargamos, ¿no? Así que mientras más cosas positivas le pongamos a nuestra mente, mucho mejor vamos a poder desarrollar esa aplicación que tenemos en nuestra vida. Filipenses 4:6, repito también que me acompañen, dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción y gracia. O sea que a veces nos preocupamos de lo que nos pasa y ya le estamos sumando una preocupación más, ¿no? Porque nos estamos enfermando a través de ella. Y el Señor nos da un consejo, Jeremías 33:3. Por eso es muy importante el estudio de la palabra, porque en ella
encontramos los consejos que realmente son muy importantes para nuestra vida. Y ella dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nuestro camino, nuestro recurso es ir a los pies del Señor, ¿no? A los pies de Cristo. Y acá podemos preguntarnos, ¿cómo mido mi fe o cómo mido la fe? Y vamos a hacer que la palabra de Dios nos responda. Mateo 13:58. Dice así, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Este versículo es muy claro cuando queremos decir cómo mido la fe. La fe no se mide si no se cree, solamente se cree y se confía para poder realmente llegar a la obediencia. O sea, muchas veces decimos, yo tengo poca fe, no, o tengo fe o no tengo fe, o creo en Dios o no creo en Dios. Así de sencillo es la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando oremos, creamos, ¿sí? Debemos creer. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros al tercer concepto, que es la obediencia, que es lo que realmente el Señor desea, que seamos obedientes, para de esa manera poder hablar a través de nuestra testificación, porque los seres humanos no leen Biblia, leen personas. De acuerdo a ello, despiertan los corazones, porque empiezan a ver algo raro, algo diferente en nuestro andar. Y esa es la manera de poder predicar, que es muy eficiente. ¿Y sabe dónde Jesús no hizo mucho milagro? En su propia tierra, en Jerusalén. Y cuando digo su propia tierra, digo Jerusalén, también estoy hablando de la iglesia. A veces decimos, ¿por qué Dios no hace milagros? Quiero decir que cuando Él fue creciendo, a veces, la gente lo miraba como un niño, que cómo jugaba, cómo crecía. Y cuando lo miraban como hombre, tal vez ellos no creían verdaderamente quién era o qué es lo que hacía. Pero cuando él hablaba y lo escuchaban, lo admiraban. A veces nosotros le otorgamos impedimento a Jesús para que realice milagros en su propia tierra. Así que hoy queremos decirle, Señor, renueva nuestra fe, cambia nuestro corazón, para que este pueblo, cuando decimos pueblo, es un remanente que Dios tiene en esta tierra para que podamos mostrar a quién adoramos. Entonces, aquí podemos ver que es indispensable la fe para poder recibir las bendiciones y las respuestas de Dios. También la incredulidad impide que podamos recibir los milagros de Dios que tiene para los que creen. La fe se desarrolla a través de la dificultad, pero muchas veces cuando tenemos un problema nos olvidamos de la soberanía de Dios. En ese Dios que todo lo puede, pero ante la dificultad el ser humano se levanta
y trata de solucionar sus cosas por su propio medio, pensando que así, de esa manera, le ayudamos a él. Es fácil decir yo creo en Dios de palabra, que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees en Dios? Es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. No tan solo es creer, sino también en confiar. ¿Sí? Confiar en que Él puede. Porque muchas veces, pensando que porque venimos a la iglesia el día sábado, como nos recalcaba en la escuela sabática, pensábamos que ya guardamos los mandamientos. Y nos damos cuenta que tanto nos falta, ¿no? Qué difícil es creer en una palabra que demanda confianza absoluta. Ahora podemos entender cuando Nicodemo fue al maestro y le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? El Señor le dijo que deben nacer de nuevo. Esto quiere decir, y se compara a confianza. Un niño tiene confianza en un mayor y él no se preocupa qué va a comer o qué se va a vestir, porque él confía en su padre y en su madre. Así nosotros también debemos aprender a confiar en ese Padre Celestial. Si nosotros tuviéramos esa confianza en Dios, nuestra vida sería totalmente diferente. Nuestras preocupaciones serían mínimas, porque sabemos que no van a desaparecer mientras estemos en este mundo lleno de falencias. Vamos a tener que seguir sufriendo y luchando, pero ya lo vamos a hacer de una manera diferente. Ahora, la confianza absoluta la debemos depositar en Dios. Y cuando me asalte la duda, ¿qué debo hacer? Aferrarme a Dios. En el concepto humano, las personas dicen, si yo no veo, no creo. Pero en el concepto bíblico, es todo lo contrario. Yo creo para después poder ver. No existe, ni existió un pueblo como Israel que haya visto tantos milagros, que haya podido cruzar el Mar Rojo y poder hacer salir agua de una roca. No existió un pueblo que haya sido alumbrado por tantos años por una antorcha en el desierto. Tantos milagros que ellos vieron y ninguno de ellos entraron a la tierra prometida. Tan solo 2 personas, que muchos lo sabemos, que fue Josué y Caleb. Y el 500.000 de personas que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto. Que dice Hebreo 3:17 al 19. Quiero que de esta manera podamos entender el por qué tuvieron que padecer todo aquello que salieron de Egipto. Dice el versículo 17. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? No fue con lo que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían a su reposo, sino aquellos que desobedecieron. O sea, la descendencia, ¿no? de ese pueblo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Acá es muy clarito este versículo, ¿no? O creo o no creo. Entonces, de esa manera, estaremos dispuestos a recibir lo que merecemos. Pero hay una cuestión. Podemos ver muchos milagros,
pero eso no es garantía de fe. Fe es creerlo todo, todo. Aun cuando las circunstancias no sean a nuestro favor. Y aunque que Dios no responda como nosotros deseamos, debemos seguir confiando para poder desarrollar la fe. No pensemos que nuestra fe crece cuando ve milagros. Nada. La fe crece en medio de la crisis. Nuestra fe crece cuando aprendemos a esperar. Nuestra fe crece cuando aprendemos a confiar. Y aprendemos a confiar en aquel Dios que promete llevarnos a una patria celestial. La incredulidad es una enfermedad muy, pero muy grave en el ámbito espiritual. Es ella la que el enemigo siembra para que nosotros dudemos y no confiemos. ¿Cómo se vence la incredulidad? Únicamente a través de la fe. Recordemos a Abraham, Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Él salió de esa tierra, Abraham, a una tierra desconocida, pero él salió confiado, que estaba siendo guiado por un Todopoderoso. Así debemos nosotros transitar en este mundo lleno de promesas que ahora quieren convencernos que vamos a estar mejor. Y Dios lo que quiere es prepararnos para estos tiempos. Tiempos difíciles, pero amén de eso, vienen tiempos peligrosos. Imaginémonos que alguien viene y nos dice que a los 100 años vamos a tener un hijo con una mujer de 90 años, como le sucedió a Abraham. ¿Y qué pasó con él? Él creyó como un niño que confía en un padre. No quiero decir con esto que la fe no es racional, pero tampoco es racionalista. Lo que quiero decir es que la fe es la confianza absoluta en Dios. Y con la fe, y la oración, con fe, es la llave para abrir los tesoros celestiales. Ahora, mientras más fe tengo, mi incredulidad va desapareciendo de la vida, de nuestra vida. ¿Y cómo puedo vencer esa incredulidad? Porque es una lucha que todos la tenemos de cierta manera. Y es depositando cada día mi confianza absoluta en Dios. Realmente debo confiar y no primeramente querer ver o que se cumpla lo que yo quiero o lo que me hace falta para poder creer en la palabra de Dios. Josué, capítulo 21, versículo 45. Quiero que la Biblia nos alimente y nos fortalezca en estos versículos, ¿no? Porque es necesario que ella hable también para poder afirmarnos en esa confianza y poder crecer en la fe. Y dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. ¿Qué dice? Todo. Hoy volvemos a pronunciar esa palabra, todo. Todo lo que pidiéramos con fe creyendo, todo lo que Dios prometió se cumplió.
Muchas veces estamos cansados de escuchar promesas que no se cumplen. Pero Dios no es así. Lo que acabamos de leer es afirmar que Dios cumplió todo lo que prometió a su pueblo. Porque Él lo había prometido. Y Dios no falla. En la Biblia encontramos muchas promesas y algunas condicionales. Condicionales, ¿por qué? Porque hay algo que nosotros también tenemos que hacer. Pero hay una que no necesita de nuestra condición y es la segunda venida del Señor. Él lo prometió y así se cumplirá. Cuando decimos, y será predicado este evangelio en todo el mundo para acontecimiento, ¿no? De la venida del Señor, no es que nosotros vamos a acelerar o vamos a marcar una fecha, no, Dios ya la sabe, es el único. Lo que quiere decir el Señor acá es que estemos ocupados haciendo algo. ¿Por qué? Porque estos tiempos peligrosos pueden hacernos desviar nuestra mirada. Entonces, es por eso que Dios quiere tenernos ocupados permanentemente para poder realmente sorprendernos cuando Él venga por segunda vez. Es tan rápido, así como cuando nos vamos a dormir. Entramos en ese estado de inconsciencia y cuando abrimos nuestros ojos, ya pasaron 6, 7 horas, 8 horas, como decía Lali, no la podía despertar. Así que el Señor promete venir y debemos confiar que así será y así se cumplirá. Hay un versículo que muchos lo conocemos, ya lo hemos leído, en Hebreo 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. Es muy interesante este versículo que dice, ¿no?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestra fe comienza en nuestro corazón muy pequeñita, así como la semilla de mostaza. Pero ella no debe quedar así de pequeña. Ella debe germinar para crecer. Entonces, como siempre, el ser humano puede decir, ¿cómo desarrollo yo mi fe? Porque somos muy llenos de preconceptos y queremos también que la Biblia nos guíe, nos enseñe. Pablo dice en Romanos 10:17, es un consejo muy importante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que hay versículos que no hace falta poder interpretarlos. Son tan claritos que tan solo con leerlo nos podemos dar cuenta que es importante el estudio de la palabra, porque en ella encontramos todas las promesas que Él tiene. Cada vez que nosotros tenemos contacto con la Biblia, nuestra fe se va desarrollando. Entonces, oración y estudio de la palabra y fe son inseparables. Por eso, para poder empezar a estudiar, debemos orar. Y cuando oramos con fe, porque creemos, empezamos a confiar. Cuando confiamos, terminamos la obediencia. ¿Por qué? Porque confiamos en alguien que quiere lo mejor para nosotros. Queremos que nuestra fe crezca, estudiemos más la palabra. Y la fe se va a desarrollar en nuestra vida. Tengámoslo por seguro.
¿Qué fe puede desarrollarse o cómo puedo desarrollar mi fe? Y mi fe puede desarrollarse cuanto más tiempo paso estudiando las promesas de Dios. Por supuesto, equilibrio, porque a veces vamos a pasar estudiando la palabra y nos vamos a olvidar también de nuestra obligación. Por favor, no quiero decir eso, pero sí mostrar la importancia que tiene el estudio de la palabra. En ella encontramos todas las promesas que Él tiene para su pueblo. Y hoy, al comenzar, dijimos que nosotros somos su pueblo. Y por ende, por señal, hoy que en su día estamos acá para alabarlo, para glorificarlo, y de esa manera podemos reconocer quién es el Creador. Marcos 9, 19 al 23. Quiero ver varios versículos. ¿Por qué? Porque de esa manera quiero que podamos comprender y desarrollar la confianza. Y respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traémoslo. Estaba hablando de un muchacho endemoniado. Y cuando leí este versículo, leía la última parte, ¿no? ¿Hasta cuándo he de soportar? Soportarte, Sergio. Soportarte, pueblo. El versículo 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarrajo. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que se le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, en el versículo 23, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Porque muchas veces no tenemos un cambio en nuestras vidas. No quiero decir con esto que estamos manipulando la voluntad de Dios, que si no se hace lo que le pedimos, no hemos sido escuchados. No. Al comienzo, el Señor en este versículo decía, gente incrédula, ¿no? A veces eso es lo que nos falta, despojarnos de nosotros mismos. Vemos cómo a esta persona endemoniada le es traída a Jesús y cómo Jesús la reprende. Y también reprende a una generación incrédula, la cual Jesús expulsa ese demonio de ese muchacho. Y cuando nosotros somos atormentados por este mundo, también pensemos un poquito quién es el que nos atormenta. Por eso acudamos al Creador. Entonces, ¿ahí qué hace la fe? Hace que aquello que es imposible, o lo que creemos que es imposible, para Él, Creador, nada es posible. Él todo lo puede, como lo decía Pablo en Filipenses 4:3, todo lo puede en Cristo que me fortalece. La fe es una riqueza interior. La fe es algo que
que no se debe apagar. La fe es algo que mantiene viva una esperanza. Todas las cosas de este mundo pueden quebrarse, pero la fe en nuestra vida es algo que nos sostiene. Es algo que nos da sentido para poder seguir viviendo. Porque vemos las cosas que pasan y muchas veces podemos escuchar, ¿para qué vivir? Pero nosotros estamos viviendo porque nos estamos preparando, no es de vivir. Y como decía su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros hoy queremos decirle, Señor, queremos agradarle con nuestra vida. Por eso queremos también que nuestra fe pueda seguir creciendo. Por eso es indispensable que ella esté en nuestras vidas para que nos sostenga. Santiago 5:15 dice, un versículo muy conocido, cuando toca ir a visitar a un enfermo, ¿no? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo sanará, lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Amén. ¿Qué es la fe? La fe es algo que cura, que levanta nuestro espíritu interior. La fe es algo que aprendemos a esperar en la soberanía de Dios. La fe es como firmar un documento en blanco y esperar con confianza que Él nos sanará y nos perdonará. Porque aquí todos los que venimos es porque estamos enfermos, es porque tenemos necesidad de ser curados, también de ser perdonados. Es el único que tiene poder para poder resolver todo, como digo, todo de nuestra vida. ¿Y cómo se mide la fe? La fe se mide de la manera como yo miro a Jesús. Un día Pedro caminó por las aguas, pero cuando él debió su mirada, empezó a hundirse. Y podemos decir, Pedro tuvo poca fe para dejar la red y seguir a Jesús, o tuvo poca fe para poder caminar por las aguas. Lo que pasa es que cuando dejamos de mirar a aquel que es el consumador de la fe, empezamos a tambalear y nos empezamos a hundir en esta vida. Por eso es importante mantener esa fe viva y que perseverando en ella para que podamos alcanzar todo lo que es imposible para nosotros. Ahora podemos aprender a depender de la voluntad de Dios, porque Él es el que nos sostiene y nos ama. Y Él promete algo, salvarnos. El ser humano tenemos la característica de lamentarnos siempre, o de buscar la manera de angustiar por lo que no hicimos, y nos olvidamos por lo que podemos llegar a hacer. Hoy quiero contarles también una anécdota que pasó el 11 de septiembre cuando las Torres Gemelas fueron derribadas. Dice que había un empresario que tenía una oficina dentro de esas torres y que después llamó a muchos de sus empleados que ese día no habían ido a trabajar para preguntarles por qué no habían ido y que ahora se encontraban con vida. Algunos respondieron
a mí no me sonó el despertador. Otro dijo que el colectivo lo había dejado. Otro dijo, estaba estrenando un zapato y me hizo salir una ampolla. Tuve que pasar por una farmacia para comprar una curita. Y había tanta gente que me demandó tiempo. Otro dijo que la ruta estaba muy difícil. Por eso no había llegado. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces nos lamentamos por el tiempo que hemos dejado pasar, o por lo que no hicimos, o por lo que no fuimos. Dejemos eso de atrás. Hoy estamos acá. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo y en el lugar exacto. Hoy era el tiempo, no cuando nosotros lo imaginamos. Y eso es lo que el enemigo quiere susurrarnos en el oído, ¿no? Pero no, ya con tantos años que vos tenés, con lo que desperdiciaste, no olvidemos, porque Dios, aparte de salvarnos, Él nos perdona de todas las cosas que hayamos hecho. Y para colmo, se olvida, dice. ¿Y por qué nosotros no? Porque estamos aferrados a las cosas de este mundo. Y no aprender a confiar plenamente para poder realmente tener una vida nueva. Hoy es tiempo de buenas nuevas. Y hoy es tiempo de salvación. Entonces, no dejemos para mañana, yo que también lo podemos hacer hoy, ¿no? Así que dejemos de excusarnos, dejemos de lamentarnos tanto y empecemos a confiar más. ¿Y de qué manera? Vamos a pedir que la Biblia nos enseñe de qué manera vamos a poder confiar en esta lucha terrenal, donde el enemigo tiene mucho poder y que aún, como ya lo hemos leído muchas veces, que aún a los escogidos, dice, ¿no? Nos sorprenderá. Entonces, debemos estar preparados y listos para esta gran batalla. Vamos al libro de Filipenses, y con esto vamos a ir terminando, para poder entender de qué manera debo prepararme para esta gran batalla cósmica, ¿no? Que es la lucha entre el bien y el mal. Filipenses capítulo 6, versículo 11 en adelante. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Versículo 14. Está pues firme, pues ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. O sea, que acá también tenemos todas las características para poder estar firme. Y vemos en este último versículo, Pablo dice, sobre todo tomar el escudo de la fe.
La fe es muy importante. Es el comienzo de un crecimiento que nos lleva a una confianza y termina en la obediencia. Que el Señor pueda recibirnos como estamos, como somos, porque reconocemos que somos débiles, y Él se fortalece en la debilidad de los pecadores. Vayamos tal como estemos y confiemos que Él todo lo puede. El Señor nos bendiga. Es mi deseo en oración para todos. Amén.